En esta mañana queremos entrar a un tema muy importante. Un tema que de pronto nos puede parecer una paradoja. Porque ¿quién puede reír en medio de la enfermedad? ¿Quién puede reír en medio de un luto? ¿Quién puede reír en medio de una postración? Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de el gozo. O sea, el título es ¿Cómo conservar el gozo en tiempos difíciles? Todos sabemos que estamos prontos y ya hay gente que está en aflicción por causa de su fe. Pero vendrán todavía mucho más difíciles, porque el Señor así lo dice en su palabra. Cuando nosotros leímos en Nehemías 8, y vamos a entrar por ese capítulo, Nehemías 8. Sabemos de la situación del pueblo hebreo en esa época, pero estas épocas de dificultad, en estos tiempos de persecución, no son de aquel entonces, es también ahora, pero que se acrecentará en el devenir de los tiempos, de los días. Dice aquí, versículo 5 al 12, en Nehemías: y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo. ¿Qué es estar por encima? No quiere decir que estaba levitando sobre el pueblo reunido. Estaba en una tarima, así como esta. Yo estoy por sobre el pueblo. ¿Entienden ahora lo que dice la palabra? Yo estoy más alto que ustedes en este momento, no por posición social o económica o facultades que uno tenga como persona, no, sino que era un lugar alto donde Esdras estaba. Por eso les aclaro para poder entender bien esta parte. Y cuando lo abrió, o sea, el rollo, todo el pueblo se puso en pie. Aquí hay cosas muy interesantes. Y Esdras bendijo a Jehová, Ja Elohim Hagadol, que quiere decir, esto es el gran Dios. Eso está en hebreo. Ja Hagadol, Elohim, Ja Elohim Hagadol, el gran Dios. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Y reverenciando, se postraron ante Jehová, rostro en tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo permanecía atento en su lugar. Y leían en el rollo de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieron la lectura. Y mientras escuchaban las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para Jehová vuestro Dios, no os lamentéis ni lloréis. Luego les dijo: id, comed ricos manjares y bebed, y enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas acallaron pues a todo el pueblo, diciendo: no os entristezcáis, porque el día es santo, cesad vuestros lamentos. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber, y enviar porciones y celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les había dicho. Amados de Dios, nuestro Padre Celestial nos motiva a que superemos los tiempos de aflicción con gozo en nuestro corazón. Por eso dije, no es fácil sentir gozo en medio de aflicción, pero así es lo que manda el Señor.
se observa a través de la palabra, los tiempos más difíciles están por llegar, tarde o temprano, pero llegarán. Y así está escrito. Es lo que llamamos estos últimos tiempos, y están en evidencia como principio de dolores, y preguntamos ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y estaréis destinados a oír guerras y alarmas de guerra. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas serán principio de dolores de parto. Mateo 24, 1 a 8. Todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Prepara el camino para la llegada del anticristo. Ya hay visos en algunos lugares de este aparecimiento del anticristo. Ya se están dando algunas señales respecto a esto. A pesar de las terribles noticias que nos dan el diario, la televisión, a diario, la televisión o por la página escrita, o sea, periódicos, y a lo que estamos expuestos, los que hemos creído en Cristo Jesús y a quien hemos rendido nuestras vidas, podemos aún experimentar en estos tiempos cercanos del fin de todo una mayor paz que la de aquellos creyentes en Jesús en épocas pasadas. O sea, que la aflicción no es del pasado. La aflicción ha sido a través de todos los tiempos. Y en este tiempo, mucha gente, muchas personas están siendo afligidas. Y lo podemos ver por lo que presenta Venezuela, nuestro país cercano, nuestros vecinos. Un gobierno que se ha apoderado de la nación para entrar con una nueva modalidad de pensamiento a la sociedad, pero que ha sido rechazado por mucha gente. Pero nosotros no estamos lejos de llegar a ese mismo punto. Mis hermanos en el Señor, sí, viene el nuevo orden mundial. ¿Estamos listos y preparados para recibirlo? Una vez que entendamos lo que es realmente este nuevo orden mundial y cómo se está implementando gradualmente, podremos ver cómo progresamos en las noticias a diario. Y hay noticias que se han dado, muy tristes, muy lamentables, para hacer pensar. Por tanto, les invito en el nombre del Señor a que aprendamos cómo protegernos y cómo proteger a nuestros seres amados. Porque vivimos en tiempos de grandes desafíos, incertidumbres y riesgos de perder la fe, en seguir en los caminos que Dios en su grande amor nos trazó por medio de su Hijo Jesucristo. No es una simple amenaza lo que viene, es una realidad visible en nuestros tiempos y en los tiempos cercanos a nuestras nuevas generaciones de creyentes que darán su brazo a torcer. El enemigo de la iglesia cada vez más nos está robando creyentes y a pocos les importa que se vayan o se queden. Esa es la situación que se plantea. A la luz de la Biblia encontramos otros elementos. Espero no demorarme demasiado. Ustedes saben que a mí se me alarga el tiempo, pero yo no me acuerdo. No recuerdo que se me alargue el tiempo. En primer lugar, decimos que ese gozo propuesto, a pesar de las dificultades que vienen, nos amargarán. Pero la sugerencia, el llamado, es a que nos involucremos en lo siguiente. En primer lugar, en sentir gozo a través de un mandato. Por eso hemos leído Nehemías. Ahí hay un mandato, leer la ley, leer la palabra delante del pueblo. Parece ser que el pueblo había olvidado o porque se habían perdido los pergaminos, no podían encontrar la palabra por ninguna parte, hasta que llegó el momento en que surgió la ley.
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En Jerusalén, escondida en una pared del templo, que no había sido encontrada por muchos días, por mucho tiempo. Y el pueblo sufría porque no conocían nada de la palabra de Dios. En Nehemías se habla de la ley. Cuando el pueblo comenzó a escuchar, comenzaron a bendecir a Dios por su grande amor mostrado en su palabra. Lo encontramos en los versículos 5 y 6. Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. ¿Qué quiere decir eso? Se puso en pie. Respetaron lo que se estaba leyendo, lo que se estaba diciendo. Y estuvieron de pie por mucho rato, por mucho tiempo. Pero así era. El pueblo tenía un respeto muy grande por la ley de Dios. Y Esdras bendijo a Jehová, Ja Elohim Haggadol, y todo el pueblo alzando sus manos respondió, amén, amén. Y reverenciando se postraron ante Jehová rostro en tierra. No solamente se pararon, sino que en la voz de Jehová se postraron en el suelo. Hoy día nos hace mucha falta respeto por la palabra. Nos hace falta mucho respeto por la palabra. Es un libro, pero ya ni libro cargan. La tableta, la bendita tableta, el celular. ¿Por qué? ¿Les da pena? ¿Les da vergüenza o porque no pesa? Me la meto al bolsillo y hasta luego. Y llegamos a la iglesia y pedimos que abramos la Biblia y en lugar de la Biblia a manejar los dedos. Hermanos, la palabra hay que respetarla, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso el pueblo se puso a llorar, porque les había sido quitada la palabra. Y hermanos, cuando menos pensemos, hasta las Biblias nos las van a desaparecer. Hubo un tiempo en Colombia que para buscar una Biblia, encontrar una Biblia, había que esperar que las trajeran de afuera del país, porque en Colombia no se editaban Biblias, sino solamente libros populares que todo el mundo lee. El respeto por la palabra. Por esta razón, Dios bendijo al pueblo, porque era un pueblo que sentía, lamentablemente, por lo que había pasado en el pasado. La ley les había sido quitada, quemaron a Jerusalén, le echaron fuego. Pero alguien de entre todos ellos escondieron el rollo de la ley entre paredes herméticamente. Cuando Esdras, Nehemías comenzaron a tumbar las ruinas, encontraron el rollo. Y cuando comenzaron a leerlo, el pueblo lloraba, se tiraba al suelo, se arrodillaba, se postraba, porque les había sido quitado lo que ellos más querían, que era la ley de Dios. ¿Qué es lo que tú más quieres en el día de hoy? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. ¿Qué es lo que más queremos hoy? El trabajo, el progreso, la prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más queremos hoy? La palabra está por encima de todas esas cosas que vamos consiguiendo en la vida. La palabra es algo que nos debe llamar la atención profundamente. No es un simple libro de biblioteca. Tiene que salir de la biblioteca, tiene que salir del estante y tenerlo entre su mesa para que esté meditando la palabra. Pasará el cielo y la tierra, dice el Señor, mas mis palabras no pasarán. Por eso Dios bendijo al pueblo. La bendición fue grande para ellos, porque ellos demostraron su amor por la palabra, su amor por el mismo Dios. También en el oír y prestar atención a la palabra. Ellos estuvieron atentos a la palabra. Miremos versículos 7 y 8. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelata, hacían entender al pueblo la ley. No era que los obligaban, sino que
hacían demasiado énfasis en lo que habían descubierto, en lo que había llegado a sus manos. Recuerdo en mis tiempos ya idos, juveniles, que comencé a caminar con el Señor, abrazaba mi Biblia por primera vez al pecho, porque me latía el corazón por esa palabra que por fin había logrado tener en mis manos, porque la Biblia en ese entonces era perseguida. Corrían los años 1954, 55. Y yo abrazaba esa Biblia que era de pasta y forro negro. Lo negro de afuera no importa, porque lo de adentro era muy blanco. No porque no tenía letras, sino porque la esperanza que Dios me daba cuando encontré la palabra, llegó a mí la palabra del Señor, fue grande el gozo. Y hoy día siento ese mismo gozo por la palabra, y aún hasta celos por la palabra. Oír y prestar atención a la palabra del Señor. No basta con tener la Biblia, hay que escuchar lo que el Señor me dice en ella y prestar la atención debida. No es un peneca, no es una revista, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. El pueblo de Dios hoy ha bajado el amor a la palabra. Ya no es el mismo amor por la palabra. Uno lo encuentra tirado en cualquier lugar de la casa, a veces hasta en el piso, juguete de los niños. La Biblia no es para jugar, para que los niños se entretengan. Enséñenles a leer para que se entretengan leyendo la palabra, porque eso es lo que deben hacer los padres. Desde la antigüedad el pueblo de Israel era así. ¿Cuál era el resultado de todo esto? Era la ordenanza que dio Nehemías, gobernador de Jerusalén. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías, ¿dónde estaba? Estaba deportado. ¿A dónde fue deportado Nehemías con otra parte del pueblo? A Tiro. Estaba frente a Artajerjes, rey. ¿Cómo? Era el sirviente. ¿Cuál era el oficio de Nehemías? Llevar la copa al rey. Pero ese rey le cogió tanto cariño a Nehemías que cuando vino el momento de llanto, de luto, por escuchar de parte de su hermano, cuando llegaron a ese lugar de Susa, y preguntó por los que estaban en Jerusalén, por su familia y los demás, él le dijo que todo había sido expuesto al fuego, todo estaba destruido, los muros, el templo, las familias no sabían para dónde salir, los llevaban deportados a otros lugares, entre ellos Nehemías. ¿Y qué pasó con Nehemías? Se tiró al suelo a llorar como un niño. A llorar como un niño. ¿Por qué? Porque sintió el flagelo de la persecución sobre su propio cuerpo. Él estaba deportado. Él era un deportado de Jerusalén. Por eso él lloró como un niño. No aguantó las lágrimas. Al día siguiente el rey le vio y le vio triste porque tenía el rostro decaído. Y el rey le pregunta: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué te veo en ese estado tan deplorable en que estás? Y él entre lágrimas le dice: es que la ciudad de mis padres está destruida. Muchos han muerto. Y él no podía calmar esa tristeza. Y ustedes que han leído Nehemías capítulo 1 y capítulo 2 se dan cuenta que Nehemías aprovecha esa oportunidad para pedirle a Artajerjes que le diera licencia para ir a Jerusalén para ayudar a levantar la ciudad, los muros y el templo. Y la gracia de Dios, Nehemías le dio la carta. Le entregó cartas para pasar de territorio a territorio para que no lo persiguieran. Le dio cómo tener madera para llevar, porque él era el que gobernaba toda esa región, y de esos lugares sacaron madera, la entregaron a Nehemías y llegó con toda esa maleta grande de madera para poder entrar a construir los muros de Jerusalén. Él sentía
muy de cerca el amor por su tierra. El amor por su tierra. ¿Qué amor tenemos por Colombia? Oramos por nuestra nación, que no caiga en la situación que tienen otros países, porque para allá va el camino. Para allá va el camino. Ya nos han dado la luz desde Venezuela que para allá viene lo mismo. No somos la excepción a la norma. No somos la excepción a la norma. ¿Qué fue el resultado que hubo de esto? Esa ordenanza que dio Nehemías. Ellos hicieron entender la palabra al pueblo por ordenanza de Nehemías y de Esdras. Había acción. Por eso el texto termina al 9 al 12, lo siguiente. Y mientras escuchaban las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron: hoy es día santo para Jehová vuestro Dios, no os lamentéis y lloréis. Era un día muy especial entre el pueblo. Luego les dijo: id, comed ricos manjares y bebed, y enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas acallaron pues a todo el pueblo diciendo: no os entristezcáis, pues el día es santo. En otras palabras, llenémonos de gozo, porque hoy es el día del Señor, hoy es día santo. No lloréis, no os aflijáis, cesad vuestros lamentos. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber y enviar porciones. ¿Qué pasa esto con las porciones? Era que parte del pueblo no tenía comida, no tenían cómo comer. Los que tenían que multiplicar lo que tenían para darlo a los necesitados. Y el pueblo se regocijó en gran manera porque habían entendido las palabras que se habían dicho. ¿Qué alegría nos trae la palabra a nosotros? Es la primera parte, el sentir el gozo a través de un mandato. En segundo lugar, vivir el completo gozo de ser salvos en Dios. Ahora les paso a Isaías. Isaías capítulo 25, 8 al 12. Ha sorbido la muerte para siempre. Jehová Adonai enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Aquel día se dirá: he aquí nuestro Dios, lo esperamos y nos ha salvado. Este es Jehová en quien esperamos. Regocijémonos y alegrémonos por su salvación. La mano de Jehová se posará en este monte, mientras que Moab será pisoteado en su sitio, porque como se pisa la paja en el agua del muladar. Allí dentro extenderá sus manos como el nadador al nadar, pero él abatirá su soberbia y el esfuerzo de sus manos, y derribará sus altos e inexpugnables muros, los abatirá en tierra hasta el mismo polvo. Aquí habla de gozo en la salvación por parte de Isaías, porque Dios prepara el gozo en medio de la salvación. Es que lo que tenemos en nuestra mano no es simplemente un libro, es algo que nos habla del mismo Dios, pero también nos muestra el camino a la salvación que está en Cristo Jesús. Él es el único que puede salvar la situación de las naciones. No son los pactos, no son las cosas que los hombres hacen. Él hace en su parte, pero no tienen más que hacer, pero no pueden salvar una nación, no pueden salvar a todo un pueblo, porque ellos mismos necesitan ser salvos. Presidentes, reyes, cualquier tipo de personaje que esté gobernando, él no gobierna simplemente porque es un pueblo. Es porque Dios mismo le pone el lugar para hacer algo, una tarea. Pero muchas veces esas tareas son equivocadas, porque no se piensa
en que Dios verdaderamente es el Rey de toda la tierra. Vivir en completo gozo de ser salvos en Dios. ¿Por qué? Porque frente a la destrucción de la muerte somos limpios de tristeza y llanto, quitando de esta manera la afrenta de su pueblo, dice el versículo 8 del capítulo 25. Ha absorbido la muerte para siempre. El Señor ha absorbido la muerte para siempre. Es lo que más le tememos, a lo que más le tememos, a la muerte. Y yo siempre me pregunto, ¿pero por qué le tenemos muerte a algo que todo lo vamos a vivir en un momento dado? Sea por muerte natural, sea por enfermedad, sea por destrucción, sea por persecución, sea por lo que sea. Pero ahí está la muerte, es lo que más cerca tenemos. Amamos a nuestros parientes, pero lo más cercano es la muerte. Porque en un giro que demos podemos caer y matarnos. Nadie huye de eso. Y la gente quiere huir y no pueden. Porque hay gozo en el reconocimiento de la grandeza de Dios, en la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación es lo que más debe llenarnos de gozo. Por eso cuando sentimos cantar al pueblo de Dios, hay gozo y se espera que haya gozo en cada rostro. Alegría de saber que está adorando a un Dios que es un Dios real, un Dios que es verdadero. Nada podrá quitarnos esa alegría de gozarnos en alabar a quien es no solamente nuestro Creador, sino nuestro Salvador. Esa es la razón y la respuesta por los cuales vino Jesús al mundo, para responder a la incredulidad de aquellos que no quieren creer que Jesús es el Señor. Jesús no es un monigote de barro ni de palo. Es un ser de carne y hueso como lo fue cuando estaba en la tierra. Ahora está a la diestra del Padre. Gozo en el reconocimiento de la grandeza de Dios y en la esperanza de la salvación. Es lo que nos dice el versículo 9. Aquel día se dirá: he aquí nuestro Dios, lo esperamos y nos ha salvado. Este es Jehová en quien esperamos. Regocijémonos y alegrémonos por su salvación. La salvación es del hombre, la salvación es de Dios. Él nos la da y somos salvos. Por eso nos comparte, o sea, por eso nos pertenece compartir a otros que sean salvos en Cristo Jesús. Qué bueno que cada cristiano pudiera llevar un alma a los pies del Señor. Pero muchas veces tenemos amigos y de aquello nada. No le hablamos de la salvación porque nos da vergüenza. No, ya es tiempo de abandonar la vergüenza. No es malo ser cristiano. Amamos a Dios, amamos a Jesucristo porque Él es nuestro Rey y Señor. No escondamos lo que Dios un día nos entregó. ¿Cuántos de ustedes no están escondiendo esa chispa de salvación que Dios les dio un día? Porque no la comparten. Esa chispa se va acabando al paso del tiempo. Porque la mano de Dios se posará con bendición sobre su pueblo y destruirá, abatirá la soberbia, el esfuerzo de las manos de los edificadores, y derribará los altos e inexpugnables lugares de los enemigos. Versículo 10 al 12 de Isaías 10 a 12. La mano de Jehová se posará en este monte, mientras que Moab. ¿Quién era Moab? Moab era un lugar, era una nación, o era una tribu. Eran personas. ¿Qué piensan? Moab era una nación habitada por los moabitas, habitada por los moabitas, pero se habían constituido en enemigos de Israel, enemigos a morir de Israel, y ellos los tenían pisoteados, dice, mientras que Moab, así como pisaba Israel, también pisoteado sería por el mismo Dios. ¿Cómo? Como se pisa la paja en el lugar del muladar. ¿Qué es un muladar? Un lugar abandonado, lleno de rastrojo. Antiguamente, no sé hoy día cómo serán los cementerios, pero en aquel entonces del pasado
había al pie del cementerio donde se enterraban supuestamente los que eran cristianos. Al lado había otro cementerio más pequeño, lo llamaban el muladar. Los suicidas, los patricidas, los parricidas, toda persona que no moría bajo la gracia de Dios era enterrado en ese lugar del olvido. Nunca lo yerbaban, nunca le quitaban la maleza, era un rastrojo y crucecitas en medio de ese rastrojo. Ese era el muladar, algo que se llama olvido, lugar de olvido. Es que, hermanos, la realidad es grande, lo que dice la palabra. Y allí dentro extenderá sus manos como el nadador al nadar, pero Dios abatirá su soberbia. Ellos tratarán de huir como el nadador, pero Dios derribará sus altos y sus inexpugnables muros, porque la ciudad de Moab o de los moabitas era encerrada también en muros como Jerusalén. Los abatirá en tierra hasta el mismo polvo. Dios se encarga de destruir a los hijos de Dios, de destruir a los que destruyen a los hijos de Dios. En tercer lugar, manifestar gozo en el llamado a servir al Señor en medio de la provocación de la aflicción. ¿De qué manera? Cuando vamos a Lucas 8:11, me van diciendo cuándo es el tiempo porque a mí se me va el reloj, no está. Lucas capítulo 11. En Lucas 11 nos dice en esta forma, Lucas 8, versículo 11 al 15. Lucas 8, 11 al 15. Esta es pues la parábola, la semilla de la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y eso es lo que hace el enemigo. Quita la palabra de sus bocas o de sus manos para que no se salven, para que no crean y se salven. La que cae entre las espinas, estos son los que oyen, los que oyeron, pero al continuar su camino, son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. Es lamentable la situación de esta gente, pero hay otro más anterior. Los sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el tiempo se apartan. Por la prueba se apartan. Es aquellos que no van a soportar la prueba, la aflicción. La prueba aquí es aflicción. Y más bien deciden retroceder. Más bien deciden abandonar los caminos del Señor para que no los molesten, para que no los persigan. Y es la realidad. Hay muchas personas que han abandonado las filas del Señor. No han resistido en el colegio o en la universidad, que aunque uno no creyera, en la universidad hay quienes trabajan a los cristianos para que se olviden del camino y vuelvan donde estaban, invitándoles a hacer con ellos lo que ellos quieren. Cuando uno va a una universidad, sabe qué es lo que va. De los jóvenes que van a la universidad, yo diría, prepárenlos antes de que vayan a la universidad para que sepan cuál es el terreno que van a pisar. Los que hemos estudiado en universidades sabemos cómo es eso. No es fácil para el cristiano esos lugares, aunque ya hay muchos que han creído en Cristo y han llevado el Evangelio a las universidades, pero para ellos no es fácil tampoco. Por eso, entonces, ¿qué pasó con esta gente que siguieron? Por eso habla de las espinas. Qué interesante que aquí el Señor tratara las espinas. Las espinas es algo que puya, que nos chuza la mano cuando agarramos la rama, ¿cierto? Así son las cosas del mundo. Nos parecen muy buenas al principio, pero después puyan como el chuzo, porque nos aprieta. Nos lleva a hacer cosas que nunca debiéramos de hacer. Y luego nos habla, porque cuando están frente a aflicción, frente a la muerte, frente a las cosas que le provocan, entonces
dejan de recibir la palabra y más bien, y las riquezas del mundo los llevan a perder la oportunidad de la salvación. Versículo 14. La que cae entre las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no madura el fruto. En otras palabras, no da fruto. Se mueren biches. Se mueren biches. Ustedes saben qué es eso, ¿cierto? Se mueren biches. ¿Qué es una cosa biche? Verde. 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 Se queda verde y se muere verde. No da flores, no da frutos. Cuando Dios espera que aquel que entrega su vida a Jesucristo dé frutos, ¿cuántos frutos tienes en tu vida? ¿Cuáles son los frutos del creyente? ¿Las buenas obras? No, las obras nos salvan. Las personas que llevamos a Cristo, estos son los frutos para Dios. Esos son los frutos para Dios. El Señor es muy claro con ese ejemplo que Él puso. ¿Cuántos frutos hay en tu vida para presentarle al Señor? Pero sí, hay los que recibieron con gozo y alegría la palabra. Son aquellos que hoy se cuentan entre los salvos y fieles en Cristo. ¿Por qué? Porque abrazaron con inmenso amor la palabra de Dios. La han hecho parte de sus vidas, la comparten con entusiasmo y dan fruto para el reino de Dios. Han vivido en obediencia, en amor y testimonio de la fe que hemos recibido del Señor. Son vidas con fruto para la gloria de Dios. ¿Su vida es fructífera? ¿Todavía no tiene primer fruto? Comience a orar. Capacítese para que el Señor le dé la gracia de ganar a otros para Cristo. No sea usted el único que se considera salvo. Antes de nosotros y después de nosotros vienen más. Pero somos parte de ese fruto que debemos dar para la gloria del Señor. Y finalmente, prepararnos anímicamente para vivir la alegría del gozo ante la muerte como hijos de Dios. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12 es muy interesante este texto. Hebreos 12, 1 y 2. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendámonos ¿de qué? De todo peso. ¿De qué más? Y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que nos fue expuesta adelante. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó, ¿la qué? ¿Soportó qué? ¿Soportó qué? La cruz. ¿Y qué significa la cruz? ¿Un palo? La muerte. Porque no fue una cruz la que se fue crucificado. Fue allí en ese potro de sacrificio que crucificaron al Señor. Y eso ya tiene una demanda. Tiene una demanda. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio, la maldición, la burla, el escarnio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese es el lugar que nos espera. Pero hay que trabajar, hay que hacer. No vamos a ir solos. Debemos de tener almas a nuestro alrededor que tú hayas llevado a Cristo, personas que llevaste a Cristo para que sean salvos. Y allí estarán junto a ti. Esto porque en realidad la palabra del Señor nos habla de esa forma. Porque a nuestro alrededor hay una nube de testigos. Hay testigos. ¿Quién nos conoce? El vecino, el familiar, el amigo, el compañero de trabajo.
compañero de tareas, el estudiante, lo que sea, pero hay una nube de testigos. No podemos ocultar lo que somos. No podemos ocultar lo que somos. No podemos ocultar lo que vivimos. Porque alrededor nuestro hay una gran nube de testigos que nos servirá de testimonio y de ejemplo en nuestro comportamiento frente a la aflicción y ante la muerte. ¿Cuál es nuestro comportamiento frente a la aflicción y frente a la muerte? ¿Miedo? ¿Terror? ¿Angustia? ¿Ansiedad? Sane desde esas cosas. Deje eso en manos del Señor, que Él sanará. Todo eso que sientes por dentro, sanará. Porque si Él es nuestro Dios y Señor, que no lo conocemos físicamente, no le tengamos miedo de compartir a otra persona del amor de Jesucristo. Porque eso es lo que nos va a pedir el Señor. Mira, hija mía, tú te casaste con un hombre malo, perverso. Murió por perverso, pero tú nunca le compartiste. Y si le compartiste fue a regañadientes y obligándolo a ir a mi casa, cuando no se va a obligar, cuando no se obliga, sino que se le comparte. Se le dice qué hacer, cómo es salvo, cómo puede salir de ese problema del licor, del juego, de lo que sea, de la perversidad en que vive. Él es el único que salva. Pero hay que compartir. Sí, por eso el ejemplo y el testimonio en nuestro comportamiento frente a la aflicción y frente a la muerte es lo que nos va a dar la mejor respuesta en la boca de aquellos que están a nuestro alrededor. Porque en nuestra aflicción frente a la muerte, el gozo será nuestro testimonio que vencerá el dolor y la tristeza. Oigan bien, el gozo será nuestro testimonio que vencerá el dolor y la tristeza. Entonces no le tengan miedo, ni se aflijan frente a la muerte. Por mucho que te aflijas, un día morirás. No te vas a desaparecer. Se fue. No, Señor, va a morir, porque así dice: toda alma que pecare, esa morirá. Y no podemos decir que no hemos cometido pecados, que no hemos fallado al Señor en muchas oportunidades. Es eso lo que tenemos que tener atentamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Solo el testimonio que demos frente a las cosas vencerá el dolor y la tristeza frente a la muerte. ¿Por qué tomo este texto de Hebreos 12? Porque el ejemplo es muy claro. En el versículo 2, puestos los ojos en fulano de tal, en sutana, en mengana, en el pastor, en la esposa del pastor, en los hijos del pastor, en aquellos hermanos que son tan bonitos. No, puestos los ojos en Jesús, no nos equivoquemos de meta. Jesús es la meta de nuestros ojos, es lo que debemos tener presente delante de nuestros ojos, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, soportó la muerte. Soportó la muerte. Nosotros también nos toca soportar la muerte. Por eso yo me pregunto, ¿por qué tenerle temor a la muerte, si es lo más cercano que está? Es lo más cercano de nosotros. Un paso en falso y ya, hombre o mujer ida. No se aterren por eso, porque la realidad, Jesucristo mismo es nuestro modelo de la muerte. Porque Él abrazó esa cruz con gozo. ¿Por qué? Porque en esa cruz estaba la redención de la humanidad. En esa cruz estaba la redención de la humanidad, no por el palo que fue atravesado, sino por la persona que murió en ella, Jesús. Vivir para el crucificado, para Jesús. Porque nuestra aflicción frente a la muerte, el gozo será nuestro testimonio que vencerá el dolor y la tristeza. Dice aquí el versículo 1, la segunda parte: desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos está propuesta, o sea, que está delante de nosotros. Eso es la realidad. Nuestra carrera es los caminos del Señor. Seguirle a Él de corazón,
vivir para Él. Porque nuestro mayor ejemplo de gozo en la muerte es nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Hermanos, ¿cómo se sienten después de esto? ¿Cómo se sienten si tenemos que morir? Hay una ilustración que quisiera leerla, pero solamente voy a poner un pedacito. Dice, lo que Jesús entendía por discípulo. El discípulo debe esperar ser tratado como lo fue Jesús, sufriendo prejuicios y persecución. Además, el discipulado requiere un fuerte compromiso con Cristo, al igual que un espíritu de aprendizaje. Un tipo de aprendizaje es el discipulado. Todos necesitamos aprender del Señor. Todos necesitamos aprender los unos de los otros. Por eso poner los ojos en Jesús no es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Hermanos, obedezcámosle a Dios. Es tiempo no solo de reflexionar, sino de tomar decisiones serias de cara al Señor Jesucristo, que nos ama y nos guía por caminos de vida eterna. Además, es importante recordar que Dios es el autor del gozo y a la vez es un don. El gozo es un don del Espíritu Santo. Es el segundo don de la lista de los dones. Porque primero es amor y luego dice gozo y luego paz. Y para vivir en paz necesitamos respirar y vivenciar el gozo que el Señor nos da. Obedezcamos por tanto al Señor con seriedad y Él nos bendecirá grandemente. Confiemos plenamente en su palabra, obedezcamos con seriedad y con temor al Señor y Él nos guiará por caminos de vida eterna. Por eso les invito a que hagamos una seria reflexión y una seria decisión sobre lo que hemos escuchado acerca de la persecución, motivo de gozo. Para el cristiano fiel que protege su corazón, incluso la persecución, que no es en sí misma motivo de gozo, debería aceptarse gozosamente, pues él aguantaría con integridad por ser una victoria afirmada por el Señor. Dios ayuda al que es fiel, según lo que dice Colosenses 1, 11 y 12, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Además, la persecución demuestra que se tiene la aprobación de Dios. Jesús dijo que cuando un verdadero cristiano experimenta persecución y vituperio, debería saltar de gozo. Y yo lo creo. Saltar de gozo. Y no encerrarnos a llorar con un pañuelo en la mano, que tenemos que cambiar vez tras vez. Amados, Dios nos dirija.